Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy estamos dando inicio a una serie de videotutoriales que tienen que ver con la ventilación de recintos interiores que contienen artefactos que funcionan con gas combustible. Cuando hablamos de la ventilación de recintos interiores, nos referimos a la cantidad de aire que se requiere para que los artefactos que se encuentran allí instalados funcionen adecuadamente, es decir, que tengan una combustión aproximadamente completa. Los recintos interiores de las casas son principalmente las cocinas y los patios, mientras que en los locales comerciales son todos los lugares en donde se desarrolla la actividad comercial. La información más importante que se presenta en este audiovisual y en todos los de la serie proviene principalmente de la NTC 3631, segunda actualización, norma técnica emitida por ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas, en el año 2011. El día de hoy trataremos dos temas principales. Primero, aire requerido y segundo, aire disponible. Antes de empezar con la materia básica de hoy, que son los dos temas ya referidos, procederemos a considerar algunas definiciones iniciales. La primera definición importante que tenemos que tener en cuenta es la combustión. La combustión es la oxidación rápida de los gases combustibles, en la cual se produce el desprendimiento de calor, de luz o de las dos cosas. Para el caso de los usos domiciliarios y de los usos comerciales que nos competen a nosotros, se producen las dos cosas, desprendimiento de luz y calor. Cuando hablamos de oxidación, indirectamente estamos mencionando un elemento que está presente durante todas las combustiones, que es el oxígeno, la molécula O2. Segunda definición importante, la definición de combustible. El combustible es el elemento que arde durante el proceso de combustión. El combustible puede ser sólido, líquido o gaseoso. Para el caso de los artefactos de gas, pues se trata de un combustible gaseoso. Otra definición importante es la definición de comburente. El comburente es el elemento que produce la combustión. Para nuestro caso, ya lo acabamos de mencionar, es el oxígeno, que se presenta en forma de O2 gaseoso. La última definición a la que haremos referencia antes de entrar en materia con nuestros dos temas importantes del día de hoy es la definición de energía de activación. Ya habíamos hablado del combustible y ya habíamos hablado del comburente. Esos dos elementos o esas dos moléculas requieren que haya una energía que produzca una suerte de detonación, como una suerte de inicio. La energía de activación es la energía que necesita un sistema antes de poder iniciar un determinado proceso. La energía de activación se utiliza para denominar la mínima energía necesaria para que se produzca una reacción química. Esa energía de activación, en el caso de la combustión, se trata del calor. O sea, para que nosotros podamos llevar a cabo una combustión, tenemos que tener un triángulo, y en ese triángulo tienen que haber tres cosas absolutamente indispensables. La primera, tiene que haber combustible. Para nuestro caso se trata del gas natural o del GLP. Tiene que existir también el comburente, es decir, el oxígeno, o lo que habíamos mencionado ahorita, que era el O2. El O2 no lo obtenemos directamente, sino que lo obtenemos indirectamente del aire. Recordemos que el aire también contiene otros elementos como el nitrógeno. Entonces, cuando producimos la combustión con aire, también estamos quemando otros elementos además del oxígeno, que es el que nos interesa. Y finalmente, dentro de ese triángulo de la combustión, también requerimos una energía de activación o una fuente de ignición, que es el calor. Perfecto, ya tenemos las definiciones básicas: combustión, comburente, combustible, energía de activación, triángulo de la combustión o triángulo del fuego. Con esos elementos
ya podemos entrar a explicar lo que es el aire requerido y lo que es el aire disponible. Resulta que en ese triángulo de fuego, en ese triángulo de combustión, tienen que haber unas proporciones adecuadas entre el combustible, el comburente y la energía de activación para que la combustión sea aproximadamente completa. ¿Qué quiere decir que sea completa? Quiere decir que al reaccionar las moléculas del oxígeno y las moléculas, por decir algo, de un hidrocarburo o de la gasolina o de la madera o del carbón, lo que se reaccione químicamente produzca unos elementos esperados, como por ejemplo el dióxido de carbono, el vapor de agua y el calor. Cuando la combustión es incompleta, hay un problema. El problema es que se produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas tóxico que puede producir la intoxicación en los seres vivos y traer consecuencias graves como vómitos, mareos, pérdida de la conciencia y en el peor de los casos puede producirse incluso la muerte. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es saber qué cantidad de aire requiere un artefacto para que haya una proporción adecuada entre el comburente, el combustible y la energía de activación, de forma tal que se queme completamente el combustible y no nos estén sobrando unos desechos tóxicos que pueden ser riesgosos para la salud humana. Todos los artefactos a gas tienen la capacidad de producir calor. Algunos tienen la capacidad de producir más calor que otros en un mismo tiempo. Se dice que los artefactos que producen más calor en un mismo tiempo que otros que producen menos calor tienen mayor potencia. La potencia es la relación que existe entre la energía y el tiempo. El Reglamento Técnico de Gasodomésticos de Colombia obliga a que los fabricantes coloquen una etiqueta visible al lado del artefacto en el que se indique la potencia nominal expresada en megajulios por hora. Sin embargo, para la NTC 3631 segunda actualización, la unidad que se tiene que utilizar es el kilovatio. Es decir, para yo conocer cuál es el aire requerido, primero debo saber cuál es la potencia nominal del artefacto en kilovatios. Para poder convertir megajulios por hora a kilovatios, debo tomar el valor que está expresado en megajulios por hora y dividirlo entre 3.6 y allí obtengo el resultado en kilovatios. La potencia nominal es la potencia declarada por el fabricante, es decir, es la potencia que el fabricante ha dicho que tiene el equipo. Generalmente la potencia nominal es mayor que la potencia útil o la potencia real del artefacto. La potencia nominal la utilizo para calcular el aire requerido. ¿Cómo se hace? La norma me dice que por cada kilovatio de potencia nominal agregada, es decir, por cada kilovatio que tenga el artefacto o los artefactos en conjunto que están instalados en un recinto, se requieren 3.4 metros cúbicos de aire para garantizar que se da una combustión aproximadamente completa y que los desechos de la combustión son distribuidos uniformemente o son diluidos en el ambiente para evitar que se produzca la intoxicación del usuario del artefacto. El aire requerido también es útil para garantizar que hay una buena infiltración en el recinto, es decir, que se está produciendo una renovación constante del aire que se va gastando durante la combustión. Ahora bien, ¿qué es el aire disponible? El aire disponible es el aire que tenemos en el recinto. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el aire que tenemos en un recinto? Tomamos las dimensiones del recinto y las multiplicamos entre sí. Es decir, cubicamos el recinto, largo por ancho por alto, y allí hallamos la disponibilidad de aire que tenemos. Por supuesto que en el caso que tengamos muebles de gran magnitud, tengamos neveras o tengamos mesones, tengamos lavadoras en el recinto mismo en que están contenidos los artefactos, debemos descontar el volumen de los equipos o de los muebles que están allí instalados. La conclusión final es que el aire requerido
Lo conozco desde el mismo momento de la fabricación del artefacto, porque desde el momento de la fabricación del artefacto conozco la potencia nominal del equipo y con ello conozco cuánto aire necesito para que haya un buen proceso de combustión, un buen proceso de dilución y un buen proceso de renovación. Mientras que el aire disponible solamente lo puedo conocer una vez me encuentre dentro del recinto que contiene los artefactos. Allí es donde voy a calcular el volumen multiplicando largo por ancho por alto y restando los volúmenes que se encuentran contenidos de los muebles que están dentro del recinto. Entonces, concluyendo, el aire requerido se conoce con anticipación y el aire disponible apenas se conoce cuando llego al recinto en donde están instalados los artefactos para gas.